compañeros y compañeras. Vamos a empezar hoy a ver los temas que corresponden al curso Cálculo Diferencial en varias variables, que lo encuentran en la página 1aconverni.com. Vamos a empezar con el primer capítulo. El primer capítulo trata de lo que es una superficie, cómo se grafica una superficie, algunas superficies clásicas, y eso es lo que vamos a empezar a ver en este video. El primer tema, entonces, como les digo, es lo que es una superficie. Lo que es una superficie. Superficie. Lo que es una superficie. Entonces, una superficie simplemente es el gráfico de la ecuación f de x, y, z igual a 0. Es decir, usted tiene una ecuación de la forma f de x, y, z igual a 0. Lo que tiene que hacer para mirar la superficie es graficar esta ecuación. ¿De acuerdo? Una forma de graficar esta ecuación es simplemente hallar el conjunto solución de la ecuación. ¿Cuál es el conjunto solución de una ecuación de esta forma? Pues simplemente son todos los puntos de la forma A, B, C, tales que f de A, B y C igual a 0. O sea, todos los puntos que están en el espacio que satisfacen la ecuación. Ese es el conjunto solución de la ecuación. Entonces, si uno grafica el conjunto solución de la ecuación, su gráfico es lo que se va a llamar como una superficie. Pero observen esto, hallar el conjunto solución de una ecuación de esta forma es un poco complejo. Y graficarlo todavía aún más es complejo. Hay otra forma también de graficar una superficie. Simplemente es en un paquete, por ejemplo, como el Workplace, el Matemática o el MATLAB. Se busca la instrucción plot, se escribe allí la ecuación y se le da la forma para que grafique. Nosotros aquí vamos a graficar simplemente con una forma muy sencilla, que es lo que se conoce con el nombre de curva de nivel. Simplemente. Entonces, que quede muy claro. Una superficie, ¿qué es? Simplemente es el gráfico de una ecuación en tres variables. Entonces no vayan a pensar lo siguiente, que cuando ustedes tengan una ecuación en tres variables, ese siempre va a representar una superficie. No, porque por ejemplo si la ecuación no tiene solución, pues no va a tener gráfico, y si no tiene gráfico, pues no hay superficie. Algo importante es que cuando ustedes tienen una superficie, su gráfica siempre está en R3, es decir, su gráfico está en el espacio. Entonces, que les quede muy claro, ¿cómo vamos a graficar una superficie? Vamos a graficar simplemente con las curvas de nivel. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? Curva de nivel. ¿Qué es esto que se conoce con el nombre de curva de nivel? Nivel. Y con ello vamos a graficar las superficies. Pues naturalmente que todas las superficies no las podemos graficar con las curvas de nivel, pero sí podemos graficar muchas. Entonces, ¿qué es una curva de nivel? Simplemente es la curva de intersección de la superficie con los planos Z constante, X constante y Y constante. Es decir, usted tiene la ecuación que representa la superficie. La ecuación que representa la superficie. Si interceptan esta ecuación con z igual constante, simplemente lo que le va a quedar es f calculado en x, y constante igual a 0. Si graficas esta curva, esas curvas para cualquier valor de la constante son las que se llaman curvas de nivel. Ahora, hay que tener cuidado con el valor de la constante. Ahí no es que le puedan dar cualquier valor a la constante, pero uno observa qué valores le puede dar a la constante. Si va a hallar las curvas de nivel con el plano X constante, entonces las curvas de nivel que resultan son en X constante, Y Z variables, y grafica esta curva. Esta curva es la curva de nivel cuando X es constante, y la curva de nivel cuando Y es constante simplemente es XK, Z igual a 0 cuando Y es constante. Entonces les repito, las curvas de nivel.
Simplemente, la curva de nivel es la curva intersección de la superficie O con Z constante, o con X constante, o con Y constante. Simplemente lo que hace uno es graficar las curvas de nivel, cada una en su respectivo plano, y así podemos obtener de una forma sencilla el gráfico de la superficie. Como un caso particular de las curvas de nivel están las curvas que se llaman las trazas. Y las trazas simplemente son las curvas de nivel cuando Z vale 0, cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Entonces, en nuestro primer capítulo, que es el capítulo de superficies, lo primero que vamos a hacer es graficar las trazas. Teniendo graficadas las trazas, echamos mano a la curva de nivel que se necesite. Puede ser que grafiquemos con las trazas y las curvas de nivel con Z constante. Puede ser que grafiquemos las trazas y las curvas de nivel con X constante. O puede ser que grafiquemos las trazas con el X igual 0 y las curvas de nivel con la respectiva constante que se necesite. Entonces, que quede muy claro, vamos a graficar con las curvas de nivel. Con las curvas de nivel. ¿Vale? Ahora, si usted tiene una ecuación en el plano, por ejemplo, usted tiene Y igual a X2. Y igual a X2. ¿Cómo la grafica la superficie representada por esta ecuación? Entonces observe, la variable Z no aparece. Entonces uno lo que hace es grafica Y igual a X2 y toma como curva de nivel Z constante. Observe, ¿cuál es la intersección de esta ecuación con Z constante? La intersección de esta ecuación con Z constante es la misma curva. Entonces, ¿qué es lo que hace uno para graficar la superficie? Viene y grafica la curva en el plano XY común y corriente. Grafica la curva común y corriente, es decir, grafica en este caso la parábola. Y para graficar la superficie lo que hace uno es saca el eje Z por aquí y corte la superficie por Z constante. Es decir, corte la superficie por Z constante. Este es el eje Z. Cuando usted intersecta esta ecuación con Z constante, siempre le va a producir Y igual a X2. Entonces lo que hace uno es, en Z igual a 1, en Z igual a 2, en Z igual a 3, en Z igual constante, grafica la misma curva. Y luego lo que hace uno es pegar las curvitas para obtener la ecuación de la superficie. Y esa superficie que hemos graficado ahí simplemente es algo así como esto, ¿ven? Esto es lo que hemos graficado ahí. Esto es lo que es una superficie. Esto. Una hoja es una superficie. Esto es una superficie. Esto es una superficie. La superficie es esto. Si ustedes tienen una naranja, la superficie es simplemente la cáscara de la naranja. No es lo que está por dentro. En conclusión, vean, siempre que ustedes tengan una ecuación en dos variables y quieran mirar o quieran graficar la superficie que viene representada por esa ecuación, uno lo que hace es toma las curvas de nivel con la variable que no aparece. Aquí no se puede utilizar las trazas. Aquí simplemente son las curvas de nivel con la variable que no aparece. Es decir, si usted tiene una ecuación de la forma, por ejemplo, Y igual seno X, uno grafica con la curva de nivel que no aparece ahí. En este caso sería con Z constante. Entonces uno grafica en el plano, saca el Z constante y grafica la ecuación. Es decir, usted tiene aquí el gráfico común y corriente en el plano Y, X. Grafica la curva que tenga ahí común y corriente. Como en este caso, Y igual seno X. La graficamos común y corriente. Y como la variable Z no está ahí, entonces sacamos simplemente aquí la Z y buscamos las curvas de nivel. Las curvas de nivel para esta ecuación con Z constante es la misma curva. Es decir, en cada Z que yo escriba, por ejemplo en Z igual a 1, yo vengo y grafico la misma curva. En Z igual a 2, vengo y grafico la misma curva. Y luego lo que hago es que las uno y ahí está el gráfico de la superficie.
Si yo tengo, por ejemplo, y igual valor absoluto de x, la curva de nivel que voy a utilizar aquí es z constante. Entonces grafico mi curva en el plano común y corriente, en xy, y hago lo mismo. Y igual valor absoluto de x, saco mi eje z acá, vengo y grafico la misma curva, por ejemplo en z igual 10, y lo que hago es unir los punticos de las curvas de nivel. O sea, en este caso podría haber colocado aquí el z igual a 1, z igual a 1 medio, z igual a 3 y graficar exactamente la misma curva. Y ahí obtendríamos el gráfico de lo que es esa superficie. En general, si usted tiene z igual a f de x, por ejemplo, en este caso la curva de nivel que va a utilizar es la variable que no está, o sea, y constante. Si tiene x como función de y, la curva de nivel para graficar la superficie representada por esta ecuación va a ser simplemente z constante. Ahora, si usted coloca el eje z acá, usted lo puede colocar hacia arriba. Lo importante es que tenga ya la idea cómo es el gráfico de la superficie. Entonces va y lleva el gráfico y colocas el eje z para arriba. En matemáticas no hay ningún problema si uno cambia los ejes x, y, z. Aquí coloca x, aquí escribe y, aquí escribe z. O aquí coloca z, aquí y, aquí x. Pero tienen que tener cuidado porque en física eso no es posible. Porque no es lo mismo y cruz j que j cruz i. O sea, usted no puede colocar aquí el eje y, aquí el eje x, y aquí el eje x, y aquí el eje y. Lo puede colocar, pero con mucho cuidado. Entonces, el orden que se sigue aquí en el curso de nosotros simplemente no nos interesa, el orden de las variables. Pero les repito que en física sí tienen que tener cuidado, porque en física el orden es x, y y z. En conclusión, que quede muy claro lo que es una superficie. Una superficie simplemente es el gráfico de una ecuación en 3 variables, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se grafica una superficie? De varias formas. Hallando el conjunto solución y graficando el conjunto solución, que es difícil, utilizando los paquetes para graficar superficies, o con las curvas de nivel, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y recuerde también que si usted tiene una ecuación en 2 variables y hay una variable en 2 variables, la variable que no esté, esa es la que utilizamos como la curva de nivel. Es decir, si usted tiene z igual a xy, ahí utilizaríamos las curvas de nivel normales. Pero si tiene z igual a x2, la variable que no está ahí, que es la y, esa es la que utiliza uno como las curvas de nivel. En los videos que siguen vamos a profundizar en un tema que se llama las superficies cuádricas. Y allí vamos a aprender a manejar muy bien las curvas de nivel. Recuerden que estos temas los pueden encontrar en el libro titulado Cálculo diferencial en una variable en la página 1aconverni.com. Nos vemos entonces en el próximo video.